Yo soy bogotano, mezcla de como de muchas sangres. Mi mamá es bogotana rancia, concha. Mi papá paisa de Yerumal. Nací en el 66. Un poco, yo creo que conectado espiritualmente con la revolución de mayo del 68, que iba a ocurrir 2 años después, pero que de alguna manera yo creo que sí marcó como un modo de ver la vida. Desde pequeño estaba siempre observando las hormigas, las arañitas, las lagartijas, las mariposas. Yo creo que todavía sigo siendo un poco ese niño que se arrodilla en el campo y se pone a mirar las cosas de cerca. Ha sido una pasión y yo creo que fue parte, digamos, de mi decisión posterior de ser artista, esta pasión por ver el mundo de lo pequeño y a la vez poder mirar lejos, sí, arriba, las estrellas. Conectar las dos cosas para mí ha sido siempre muy importante. Los hombres y mujeres estamos en la mitad. Todos los seres, digamos, que surcan este mundo, para mí son maravillosos. Cuando cumplí justamente la edad de salir del colegio y entrar un poco en el vértice de la decisión profesional, yo no tenía muy claro qué hacer y mi papá dijo, bueno, puede ser un buen momento como para que tomes un descanso y veas otras culturas y puedas ver cómo se vive en otros sitios. Y me mandaron a un kibutz en Israel. Y así me aboqué muy tempranamente también al ejercicio físico de vivir en comunidad, pastoreando ovejas, recogiendo manzanas. Trabajé durante mucho tiempo en la cocina, lavaba los refrigeradores, descargaba los camiones con los insumos del alimento de todas las semanas, en fin, y esto como una especie de primera ruptura del cordón umbilical para mí fue sustancial y esencial en un sentido también para sentirme, reconocerme como un individuo en medio de un mundo ajeno, pero también por descubrir. Las conversaciones que sostuve en Israel con los colegas que trabajaron conmigo, con los viajantes que trabajaron conmigo, todas me fueron llevando como al mundo del arte. Yo tenía como alguna duda de ser abogado o de ser arquitecto, ¿cierto? Lo de artista era una cosa que también estaba vibrando en mí, pues especialmente por un antepasado muy concreto. Mi abuelo fue muy buen dibujante, era un buscador de minas de oro, caricaturista, digamos, un personaje bastante especial. Y recogiendo toda esa tradición, yo dije, no, esto es lo que yo tengo que hacer, seguir buscando por el lado del arte como mi razón de ser y destino. Obviamente estaban todos los miedos del mundo de qué vas a vivir, cómo van a llegar tú, de cómo te vas a sostener. Todas estas cosas fueron decantándose y yo encontré en la Universidad Nacional los profesores modelo que yo quería seguir. Y entré a la Nacional también para entender que había otras realidades. Y fue para mí digamos, el regalo más generoso que la vida de formación me pudo haber dado en un sentido profundo, porque allí conviví con el hambre de mis compañeros, con la violencia a la que fueron sometidos, con la militancia también peligrosa, los puso en riesgos. Veíamos, con frecuencia llegaban noticias de muertes, de desapariciones, de cosas, digamos, muy fuertes, y me hicieron pensar también como en un mundo más extenso también en ese sentido, no solo viajar hacia afuera a otro país, sino viajar a mi propio país que estaba extrañado, digamos, de mi propia percepción y conciencia. Ahí tuve contacto con todas las técnicas del grabado, la pintura, el dibujo, por supuesto, la fotografía, y especialmente fue muy grato mi contacto con la cerámica. La cerámica fue como un mundo que lo conciliaba todo. Conciliaba, digamos, el mundo de lo físico y de lo químico. Las arcillas son, digamos, unas aglomeraciones de minerales maravillosas. Y esto que la tierra tomara forma, para mí tenía también como un orden místico, ¿sí? No en vano, digamos, la imagen cristiana de polvo eres, en polvo te convertirás, siempre traía esa condición como de lo informe que tomaba forma y después regresaba a la no forma. Hubo un momento muy especial en el que se invitó a La Pestilencia a la Universidad Nacional. La Pestilencia, pues, es un grupo de punk muy fuerte, ¿sí? Del cual hizo parte uno de los Aterciopelados, ¿cierto? Héctor Buitrago. Y estando en ese momento, hubo otra batalla absolutamente
fantástica, o sea, dura y cruda, pero fantástica de recordar, y es que los movimientos de izquierda consideraban que el punk era una forma de asimilación de culturas extranjeras que no eran nuestras y que eso era una agresividad de imperialista, ¿cierto? Y se arma una batalla campal que superó el pogo que existía allí y entre los mamertos, digamos, de línea fuerte, y estos punquetos que estaban pues listos a pelear al más mínimo, ¿cierto? A la más mínima tentación, ¿no? Entonces, ese fue como un momento fundante. Luego nos empezamos como a ligar con personas que estaban como asociadas a esto de los bares. Andrea Echeverry fue para nosotros una persona también muy especial. Ellos fundaron con Héctor no solo las nuevas músicas que se estaban produciendo aquí, sino también toda la cultura del video, ¿sí? Que era absolutamente disruptiva e interesante. Y muchas de las cosas que estaban ocurriendo en ese momento, si no se decían en video, digamos, no eran tan reales y tan efectivas. Entonces, esa cultura del color del video, del ruido del video, ¿cierto? Porque obviamente estas cosas de alta definición no existían, sino que estaba todo en una especie de dibujo tembloroso todo el tiempo, pero altamente cromático y bueno, los ritmos asociados, pues esto era una aventura maravillosa. Llegar a la vida laboral es un parto fuerte. El taller era una de las fuentes de ingreso del taller de cerámica, pero también empecé a dar clases en la Universidad del Rosario, luego en la Universidad Nacional, también en la Universidad de los Andes y luego en la Javeriana. Y a la vez también fui profesor, digamos, en algunas barriadas, porque fui coordinador de un programa que se llamaba Jóvenes Tejedores de Sociedad, que era una apuesta gigantesca de llevar saberes del arte a las comunidades. Allí los muchachos aprendían a hacer justamente, bueno, a abordar los medios audiovisuales, aprendían a pintar, a dibujar, a hacer música. Y este programa para mí también fue como muy importante porque fue un modo de retribuir a la sociedad, ¿cierto?, la formación de altísima calidad que yo recibí en la Universidad Nacional. Llega nuestro único hijo, ¿cierto? Y esto fue para mí, pues también llegar como a la vida de la condición de padre, que es una línea que cruzas y no tiene retorno. Y eso para mí tenía como un valor existencial profundo. Es decir, me sentí absolutamente comprometido junto con mi esposa de que cada minuto, de cada segundo, de cada día fuera para ese hijo, ¿cierto? Una expresión de lo bueno que creíamos de la existencia, ¿sí? Entonces también fue como sensibilizarlo al mundo de lo natural, al mundo de lo vegetal, al mundo de lo animal, sensibilizarlo por los fenómenos de la vida, del color, del día, de la noche, del cosmos infinito, de hablar con él mucho, ¿cierto? Compartir mucho y buscar siempre la mejor educación y el lugar donde el contraste de opiniones y la pluralidad fueran para él como una herramienta de primera mano. En la Universidad Javeriana encontré posibilidad de hablar, posibilidad de ser escuchado, posibilidad de pensar en privado y en público y la capacidad de ser reconocido en lo que soy y en lo que puedo dar. Y eso contra todas mis expectativas, porque también estaban altamente estereotipadas sobre, bueno, yo he llegado hasta este punto, pero pues no necesariamente soy javeriano, ¿cierto?, de base. Pues no, tuve la bondad insisto, de ser reconocido como en algunos momentos, especialmente para la selección como profesor de planta y director de departamento. Contra todas las apuestas yo mismo no me creía la circunstancia, y luego en la decanatura exactamente lo mismo, digamos, me fui puesto como en una circunstancia también gracias al inmediato entorno, en la terna de selección y el padre rector pues estuvo bien como recibirme allí como un coequipero y bueno, llevo 9 años ya en esta tarea y estoy cerrando ya mi ciclo de decano. El padre Peláez me leyó la carta de nombramiento. Él tenía este ritual muy bonito de sentarlo a uno y leerle la carta de nombramiento, o que uno la leyera, ¿cierto? Le entregaba la carta y uno la leía. Y fue muy curioso porque yo
yo tenía dos prejuicios. Uno, el de mi formación posgradual, que por andar de padre de familia y dando clases a diestra y siniestra y moviéndome entre los barrios y entre mi casa, yo no pude hacer un posgrado, ¿cierto? Pero pues era más artista para dónde. Y yo le dije, ¿usted está seguro de lo que va a hacer? Yo no tengo todos los títulos que se deben tener para llegar como a estas dignidades. Y él me dijo, no, te escogimos a ti, ¿sí? Y eso también fue para mí como, digamos, un baño de reconocimiento muy importante, porque más que los títulos era la persona, ¿sí? La decanatura es un riesgo constante, ¿sí? Es decir, hay varias fuerzas que uno, a propósito de la cerámica, tiene que tener en cuenta. Las relaciones interpersonales, la calidad de los currículos, los ciclos de la universidad, los ciclos de las personas. Como legado, yo diría que una de las cosas con las que yo he resonado siempre es la dignificación de la autonomía, ¿sí? A mí me parecen detestables los sistemas que usan el miedo como forma de control. Yo adoro los sistemas que usan la autonomía como forma de reivindicación de la dignidad humana, ¿sí? Eso madura a los equipos porque los hace responsables de sus propias acciones. Eso no inhibe la acción de control, en el sentido de que si alguien hace las cosas bien o mal, pues no se pueda, digamos, hacer algo al respecto. Pero está muy claro el hecho de que equipos autónomos son equipos también más creativos y profundamente colaborativos, en el sentido de que se sienten en plena libertad de expresar sus ideas. Para mí, ¿qué es la javerianidad? Para mí es el modo en que yo, como individuo, en singular, ¿cierto?, con mis propias características, aporto a un marco de ideas y a un marco de valores. Y eso es maravilloso, porque así como el mundo es complejo en su variedad, en sus manifestaciones, esa singularidad aporta a la idea de lo javeriano, enriqueciéndola, ¿sí? La idea de lo javeriano puede ser una entelequia, ¿cierto?, pero solo se ve efectiva en el cotidiano, en cómo saluda uno a la persona que ve todos los días cuando entra a los edificios, a cómo pide el almuerzo, cómo cruza por los espacios de la universidad, de qué modo dicta sus clases, cómo enfrenta los conflictos, de qué manera hace arreglos para que las cosas funcionen bien. Esa es la javerianidad en la que yo creo, es decir, una puesta en acción muy concreta para que uno también haga de la universidad que desea. El grado de artista es un grado que otorga la existencia en la universidad, y en las universidades hacemos todo lo posible por brindar un territorio de experiencia, ¿cierto?, de saber altamente codificado, de discurso asociado, pero la maduración de lo artístico, yo creo que eso es una siembra muy particular. Y cuando uno se acerca a la cerámica, esta dicotomía entre artista y artesano se hace muy presente, porque los artistas discuten la utilidad de su obra, ¿cierto? Mientras un artesano tiene claro que va a ser un par de pocillos o una tetera, ¿cierto?, o una bandeja o un plato. Sin embargo, el cruce entre los dos y los territorios, digamos, que hibridan esa superposición que implica como la artesanía con el arte, son supremamente ricos, ¿sí? Como casi siempre ocurre en los territorios de frontera, ¿sí? Hay una riqueza allí que está mezclando las dos cosas, o cuando el río llega al mar, digamos, son dos tipos de aguas que en un momento no son ni saladas ni dulces, y ahí pasan cosas diferentes, los colores que se mezclan también, ¿sí?, entre el agua del río y el mar. Es muy interesante esto. Entonces, a mí ese lugar de intersección me parecía maravilloso. La familia para mí es muy importante porque no es solo refugio, ¿cierto? No es solo casa, techo, hogar, contención, sino también es un modo de reconocerse también. La familia es aquello en lo que nos encontramos a gusto y se opone a la indiferencia de lo que está allá afuera, ¿sí? Y si uno hace un análisis cuidadoso de los problemas humanos, básicamente yo creo que una de las peores violencias que existen en la sociedad y en todos los países es un ejercicio sistemático de la indiferencia.